¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Les doy la bienvenida de nuevo a su canal Rumbo Médico y en esta ocasión, amigos, les voy a ahorrar abrir un CTO que de todas maneras nadie iba a leer, que es el CTO de estadística, amigos. ¿Por qué? Porque estos son conceptos básicos y fundamentales para la comprensión de la medicina y los conceptos médicos. Por lo tanto, amigos, el día de hoy vamos a ver este tema. Espero que les guste mucho. Vamos a cambiar un poquito el formato. Va a ser como un formato de clase en vivo. Entonces, espero que lo disfruten, amigos. Les recuerdo, yo soy Dr. King y vamos a darle, amigos. La primera parte de este capítulo es saber identificar errores. Les voy a dar 7 segundos para que busquen errores en esta tablita que tengo aquí. Y ahora les voy a mostrar. Les vamos a empezar a hablar del contenido para que veamos cómo es que con cosas tan sencillas podemos cometer errores al momento de leer los artículos médicos, amigos. Bien, entonces en este primer video vamos a ver 3 temas principalmente. El primero va a ser tipos de variables. Esto va a ser algo muy sencillo, amigos. Recuerden que tenemos nosotros 3 tipos de variables. Los primeros tipos de variables son las llamadas cuantitativas. Para recordarlas o para representarlas vamos a usar hashtag, ¿sí? Hashtag pasar el enano. El segundo tipo de variables que tenemos son las variables dicotómicas o nominales. Más bien, no nominales. Que en su mayoría son las dicotómicas o también pueden ser las politónicas. Este tipo de variables van a describir características de la población, ¿sí? Y que son generalmente, bueno, en el caso de las dicotómicas, que son mutuamente excluyentes. Ejemplo de esto sería el sexo, ¿no? El que es hombre, pues definitivamente no es mujer. O bueno, quién sabe, ¿no? Hoy en día ya no se sabe. Pero no se ofendan, amigos, es broma, no se ofendan. Por ejemplo, en las variables politónicas, ¿qué les parece si ponemos algo de mi especialidad? ¿Qué les parece si ponemos la opción de miopes? ¿No? Hipermétropes. Hipermétropes. Y astigmatismo, ¿no? Como parte de efectos refractivos, ¿no? Entonces tenemos varias opciones, ¿no? Entonces son las cuantitativas, son hashtag, pasar en ARM, que aquí se me olvidó ponerles un ejemplo. Un ejemplo de una cuantitativa podría ser que les gusta edad. ¿Sale? En años. Y entonces, nosotros diríamos, pues el promedio de edad de mis pacientes de este estudio fue de 70.2 años. ¿No? Algo así. Otro ejemplo de cuantitativa podría ser la tasa de filtrado glomerular. ¿Sale? O sea, son todas aquellas variables que son numéricas continuas. Y que recuerden que es importante que los números representan algo. ¿Sale? Finalmente, en el último ejemplo de variables, tenemos aquellas variables que son llamadas ordinales. ¿Sí? Y ahora, estas ordinales son variables que siguen un orden lógico y secuencial. Ejemplo. El ejemplo más clásico de esto es los grados de escolaridad. ¿Por qué? Porque bueno, si yo... Por ejemplo, entro a la primaria y la apruebo, luego sigue la secundaria y si la apruebo la prepa, y así hasta llegar a la licenciatura o a la universidad. Entonces, si se dan cuenta, tuve que haber llevado forzosamente esta secuencia para llegar de uno a otro. Otro ejemplo muy clásico de este tipo de variables son, por ejemplo, los grados de residencia. Una vez que entraste a tu R1, terminas, si sobrevives, pasas a ser R2. Y si sobrevives y te malignizas, pasas a ser R3, ¿no? Recapitulamos un poquito. Las cuantitativas son números. Las nominales son aquellas que van a expresar características. Y las ordinales es una secuencia y orden lógico. ¿Ok? Bien, amigos. Ahora, es importante que recuerden que en todas las variables se pueden representar de las tres maneras. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Que una sola variable puede ser tanto quanti como quali, ¿no? Como nominal,
y ordinal. Una misma variable puede ser representada de las tres maneras. Todo depende de qué es lo que queramos decir. Les voy a poner un ejemplo. ¿Qué les parece la variable edad? La variable edad, al ser representada como cuantitativa, puede resumirse, por ejemplo, lo que ya hemos dicho, ¿no? Que la edad promedio de los pacientes del estudio son 70.2 años. ¿Pero qué tal si yo la quiero representar como una nominal? Pues yo podría hacer esto. Pacientes menores de 65 años, pacientes mayores de 66 años. Y así estoy haciendo dos categorías, ¿sale? En este caso sería dicotómica. Pero qué tal que yo quiero poner un rango de edades, entonces podríamos ponerlo aquí en ordinal. ¿Qué les parece? De 10 a 25 años, de 25 a 40 y de 41 a 60 años, ¿no? Entonces, podría ser. Les digo, en realidad, todas las variables, o la mayoría de ellas, se pueden representar de las tres maneras posibles. Esto, recuérdenlo. Entonces, aquí les pongo yo el ejemplo de la edad, pero hay muchos ejemplos. Ahora, una cosa importante que para qué nos sirve conocer este tipo de variables es saber cuáles son sus medidas de tendencia central y sus medidas de resumen de cada una de estas variables. Entonces, apuntémoslas de nuevo. Hashtag para representar a las cuantitativas, las cualitativas, que son las nominales. ¿Cómo es que se resumen estas variables? O sea, es decir, si yo quisiera leer una tablita de un artículo, o si yo quisiera hacer la tablita de un artículo, ¿cómo es que lo voy a resumir? Bueno, aquí vamos a introducir un concepto muy básico, y es el concepto de normalidad, que estoy seguro que muchos de ustedes ya lo habrán escuchado. Ya que las cuantitativas va a depender su medida de resumen si son de distribución normal o de libre distribución. Entonces, vamos a explicar esto un poquito. Dejemos esto aquí. Nosotros tenemos una cosita, recuérdenlo, que se llama curva normal, que tiene una forma más o menos así acampanadita. Mira, no se lo tan fea. Entonces, y esta curva normal contiene varios elementos. El primero es la media, que va a estar exactamente en el centro de nuestra curva. Entonces la vamos a representar aquí, la media. También tiene otros elementos, como esta parte de aquí, que sería una desviación estándar, que si la pusiéramos en nuestra representación estaría como por aquí. Entonces aquí sería más una desviación estándar, y por acá nos quedarían más dos desviaciones estándar. De igual manera, de este lado tenemos aquí. Sale. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Antes de proseguir, recuerden que la fórmula de la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, y la varianza es igual a las medias, la diferencia de la media prima menos la media entre n menos 1. Eso se los pongo por si pues algún día se les interesa aprender más, pues ya tengan los conceptos bien claritos. Ahora, entonces, nosotros tenemos nuestra curva normal, que más o menos así la conocemos, pero ¿cuáles van a ser esos supuestos de normalidad? El primer supuesto es que la media y la mediana de la muestra son iguales. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, existe una cosita mágica que seguramente ya también han escuchado y que se llama intervalo de confianza del 95%. Lo vamos a poner por aquí. Muchas personas creen que este intervalo de confianza del 95% representa que el 95% de la muestra está dentro de eso, ¿no? De las dos desviaciones, pero no representa eso. De hecho, si nosotros ubicáramos el intervalo de confianza del 95% en nuestra curva normal, el intervalo de confianza estaría aquí. ¿Y qué es lo que representa el intervalo de confianza del 95%? El intervalo de confianza del 95% evalúa qué tanto se mueve la media de la muestra por obra del azar. Es decir, cuál puede ser la variabilidad de esa media.
Entonces, nuestro primer supuesto de normalidad es que media y mediana son iguales. Para determinar esto, lo que nosotros tenemos que hacer es, obviamente, conocer la media y la mediana de nuestra muestra y ubicarlas. Pero entonces ustedes me van a decir, ¿cómo voy a saber que son iguales? Voy a ponerles un ejemplo. Para esto, antes les voy a apuntar la fórmula de intervalo de confianza del 95%, que el intervalo de confianza del 95% es la media más menos z de alfa, que equivale a 1.96, pero para fines prácticos vamos a redondearlo a 2, que va a multiplicar al error estandarizado. ¿Sale? Que son valores que, bueno, les digo, ya tenemos que conocer. Para seguir armando nuestro formulario, les voy a poner aquí la fórmula del error estandarizado, que el error estandarizado es la desviación estándar entre la raíz cuadrada de n, ¿no? Que si no lo tenemos, pues lo podemos calcular fácilmente, al conocer nuestro valor de una desviación estándar. Ok, entonces vamos a poner un ejemplo. Nosotros supongamos que tenemos una muestra con una media, para hacer más fácil los cálculos, 80, y tiene una media y una mediana de 95. Entonces nosotros queremos saber si nuestra muestra tiene o no distribución normal. Entonces vamos a hacer esto. Nosotros sabemos que vamos a sustituir los valores en esta fórmula, perdón. Entonces tenemos 80 más menos 2, que va a multiplicar al error estandarizado. Que aquí, ¿qué les parece si de error estandarizado le ponemos 5? Con fines prácticos, ¿no? Para fines prácticos le ponemos un 5. Entonces, si nosotros hacemos la multiplicación, sería 80 más menos 10, ¿no? Eso nos daría igual a dos resultados. Uno cuando se suma y otro cuando se resta. Al sumarlo nos daría 90 y al restarlo nos daría 70. ¿Cierto? Eso quiere decir que el intervalo de confianza de la media va desde 70 hasta 90. Y la media se encontraría justo aquí, a la mitad, ¿no? En 80. Pero si se dan cuenta, la mediana de esta muestra se encuentra fuera del intervalo de confianza, ya que la mediana es de 95. Si nosotros ubicáramos una recta numérica de esta manera, nosotros tendríamos entonces de aquí 70, aquí el 90, y hasta acá tendríamos el 95. Por lo tanto, nuestra muestra sería de libre distribución. Caso contrario sería si, por ejemplo, aquí en lugar de 5, ¿qué les parece si le pongo 10? Y entonces los cálculos cambiarán un poquito. Y en lugar de ser 80 más menos 10, serían 80 más menos 20. Y entonces sí, amigos, al hacer los cálculos, nosotros tenemos el resultado de 100 y 60. Y entonces sí, nosotros tendríamos por acá 60, nuestra media en 80, y la segunda parte del intervalo de confianza de 100. Y entonces sí, nuestra media y mediana serían iguales. Y en este caso tendríamos una muestra de distribución normal. Entonces, así determinamos nuestro primer supuesto. Media y mediana son iguales. Otro de los supuestos importantes para determinar la normalidad de una muestra es que la curva sea simétrica y asintótica. ¿A qué se refiere con esto, amigos? Bueno, simétrica, obviamente que nos habla de una propiedad que tenemos que tener lo mismo de un lado que del otro. Es decir, que el 50% de la población esté de la media hacia abajo y el otro 50% de la media hacia arriba. ¿Y a qué se refiere con que sea asintótica? Quiere decir que nunca vamos a tocar el cero biológico, ¿sí? O el cero absoluto, más bien. Ahora, voy a explicar otro poquito este concepto. Vamos a poner otro ejemplo para que lo podamos entender. Entonces aquí vamos a poner asimétrica y asintótica. Supongamos que nosotros tenemos un grupo de pacientes, que nosotros hicimos un estudio donde incluimos a personas de 40 años, de 40 a 80 años. Ese fue nuestro grupo de estudios. Pacientes masculinos de 40 a 80 años.
porque queremos estudiar hiperplasia prostática, por ponerles un ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nuestra variable en estudio va a ser la edad, ¿no? Que es cuantitativa. Y entonces vamos a tener nuestra media, que pongan ustedes que la media de la edad fue de, no sé, 50 años. Entonces supongamos que la desviación estándar, una desviación estándar de nuestro estudio fue de 15 años. Para entender este concepto, debemos recordar que donde sí vamos a encontrar el 95% de nuestra población va a ser en más menos todas desviaciones estándar. Entonces quiere decir que en toda esta zona de aquí sí vamos a encontrar al 95% de nuestra población. ¿Sale? En esta zona de aquí. De menos 2 a más 2 desviaciones estándar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para nosotros saber cómo se movió la media de nuestro estudio? Pues es precisamente a la media sumarle y restarle 2 desviaciones estándar. Entonces, nuestra media es de 50 años. Si yo a 50 años le sumo 30 y a 50 años le resto 30, pues si le sumo 30 me va a dar 80 años, que es precisamente lo que les había comentado, ¿no? El máximo, el paciente más viejo que yo había incluido en mi estudio tiene 80 años. Sin embargo, ¿qué pasa si yo le quito a 50, le quito 30? Entonces me quedaría yo con 20. Pero esto no concuerda con lo que yo había estipulado acá, que el menor de los pacientes, o que un criterio de inclusión era que fueran mayores de 40 años. Entonces aquí estaríamos ante una muestra que tendría libre distribución. ¿Sale? Caso contrario y muy diferente sería si, por ejemplo, la desviación estándar de nuestro estudio, en lugar de haber sido de 15 años, hubiera sido, ¿qué les parece?, de 3 años. Da, 5. Para más fácil. A 1 minuto de aterrizar. A menos, señor, como a 5 minutos estamos en el... 2 desviaciones estándar a mi estudio. Yo le estaría restando a estos 50 años más 10 y menos 10 años. Si yo le sumo 10, me quedaría en 60 y aquí me quedaría en 40. Por lo tanto, toda la población, el 95% de esta población que yo estudié, sí está cayendo en este rango de estudios. ¿Sale? Vean, me voy a explicar más fácilmente. Vamos a poner esto en nuestra curva normal, ¿vale? Entonces, mi cero absoluto se encontraría aquí, en esta parte de aquí. Este sería mi cero absoluto. Y acá estaría el infinito, y más allá, ¿no? Entonces, habíamos quedado que la media era de 50 años, ¿sale? Mi cero absoluto en este estudio corresponde a los 40 años. Cero absoluto son 40 años. Y el infinito sería 80 años, que es el paciente más grande que yo pretendía meter en este estudio. Entonces tenemos media de 50. Ahora, como les había puesto en el primer ejemplo, ¿qué pasaba si yo consideraba que mi desviación estándar estaba en 10 años, ¿no? Entonces, al sumar y restar aquí me quedaría una desviación estándar, me quedaría en 40, 30 años. Pero 30 años, yo ya estaría, y si aquí está mi cero absoluto, yo ya me estaría pasando. Realmente estos 30 años tendrían que estar como por acá, ¿no? Hasta acá estarían los 30 años. Es por eso que yo asumo que mi muestra no tiene distribución normal. Porque si en teoría debería ser asintótica, no debería rebasar ni tocar este cero absoluto, que es el de 40 años. ¿Sale? Y de la otra manera, si yo le ponía una desviación estándar de 5 años, ¿no? Vamos a borrar esta. Si yo le pusiera una desviación estándar de 5 años, a este estudio, entonces, en lugar de yo tener 30 y 40 años y rebasar mi cero absoluto, yo tendría, en ese caso, en ese supuesto, tendría 45 y 40. 2 desviaciones estándar. Estaría rozando mi cero absoluto, pero no lo rebasaría. Y entonces yo podría asumir que tiene una distribución normal. Entonces espero que haya quedado claro, amigos. Lo importante aquí es que cuando ustedes vean la muestra, se fijen que no rebase
el cero absoluto ni rebase el infinito que se muestra. ¿Sale? Ahora, ¿de qué otra manera lo podemos comprobar nosotros nuestra muestra? Usando este mismo ejemplo de la edad. Miren, lo voy a borrar esto para ponerles otro ejemplo de cómo la edad se puede usar perfectamente para este tipo de ejemplos. Nosotros tenemos un estudio en el que incluimos a pacientes que tienen entre 15 y 40 años de edad. la media de nuestro estudio fue de 25 años y nuestra desviación estándar fue de más o menos 10 años. No, más o menos 15 años. Fíjense bien. Una de las cosas importantes para determinar que la muestra sea asintótica es también tener un poquito de conocimiento de lo que estamos estudiando. En este caso es muy fácil. Y les voy a explicar por qué. Porque supongamos si a 25 yo le sumo dos desviaciones estándar, serían 25 más 30, serían 55, ¿no? Y aquí, con ese 55 ya me estaría pasando de los 40 años. Pero fíjense, todavía más interesante. Si yo le doy a los 25, si yo a los 25 le resto 30 años, me queda menos 5. ¿Y qué pasa aquí? Esto no es biológicamente plausible. No puede haber un sujeto que tenga menos 5 años. O sea, ¿es un sujeto que no ha nacido? Pues no, ¿verdad? Entonces, nuestra muestra sería de libre distribución. Si fuera una distribución normal, tendría que caer de nuevo en este rango. Entonces, otra de las maneras para nosotros determinar si la muestra es asimétrica y asintótica es determinar la plausibilidad de los cálculos que hagamos. En este caso es muy sencillo. No puede existir una persona con menos 5 años, ¿no? Francamente es imposible. Entonces, repasemos, es media y mediana son iguales, es simétrica y asintótica, y el tercero pues ya se los había dado, de los más sencillos, que era que el 95% de la población, cae entre menos 2 y más 2 desviaciones estándar. Existen muchísimos más factores para determinar la normalidad de una muestra, como la kurtosis, la simetría, etc, etc, etc. Sin embargo, con que puedan hacer esto, con que puedan identificar estos, es más que suficiente. Y este método se le denomina el ojo de buen cubero. Ojo de buen cubero. Bien, entonces ahora sí, amigos, regresemos a esta parte de aquí. ¿Se acuerdan que les había dicho de las medidas de resumen y de tendencia central de las variables? Bueno, ¿para qué nos sirve saber esto? Porque va a depender en las muestras que son cuantitativas, si son de una distribución normal o si son de libre distribución. Si son de distribución normal, lo que nosotros vamos a utilizar va a ser la media más menos la desviación estándar. Y así es como lo vamos a resumir en un artículo. Media más menos desviación estándar. Sin embargo, si fuera de libre distribución tenemos dos formas. Con el mínimo, máximo, o con la mediana y entre paréntesis el rango intercuartilar. Es decir, cuartiles. Cuartil 25 y 75. ¿Sale? No se angustien, amigos. Ahorita les voy a poner... Vamos a ver algunos ejemplos para que quede más claro. ¿Va? Y estos ya están más fáciles. Las variables de tipo cualitativas o nominales se van a resumir en n y porcentaje. Entre paréntesis, perdón. En n y porcentajes. Es decir, por decir algo, porcentaje de hombres y porcentaje de mujeres. Entonces, hombres, por decir algo, 30 hombres y estas serán el 15%. No lo sé. Más o menos, por decir algo, ¿no? Y mujeres eran, no sé, 80. Y estas eran el 75%. Y indefinidos era el otro, ¿cuánto me faltó? El otro 10%. De tal manera que eso tiene que sumar siempre 100%. ¿Sale? Pero así es como se resumen las cualitativas nominales, ¿no? Cualitativas o nominales, perdón. Y las ordinales, aquí eso es algo muy curioso porque las ordinales también podemos aplicar la de resumirlas en n y porcentaje. ¿Por qué es importante? Entonces, amigos, ¿por qué es importante saber todo esto? ¿De qué me sirve saber si la variable está bien resumida, mal resumida, si tiene libre distribución o no? Bueno, porque hay algo súper importante que se llama pertinencia de la prueba estadística. Entonces, amigos, la pertinencia de la prueba estadística es saber
qué tipo de estadístico, qué tipo de prueba vamos a usar para nosotros analizar los resultados de lo que estamos estudiando. Entonces, para eso, ¿qué les parece? Hacemos una tablita de comparación para nosotros poder estudiar cómo vamos a evaluar dependiendo del tipo de variable. Dependiendo del tipo de variable. Que pues las que vimos, recuerden que fueron cuantitativas, cualitativas y las ordinales, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Perfecto. Entonces, para poder estudiar este tipo de variables, debemos conocer algunos datos, ¿no? Primero, tipo de muestra, es decir, si la muestra es relacionada o no relacionada. El número de grupos, que para fines prácticos de este video vamos a decir que son 2 grupos en ambos casos. Y la distribución, si es de distribución normal o libre distribución. ¿Sale? Y aquí hasta el final el estadístico que le toca. O el estadístico que deberíamos usar en teoría para analizar esto. Entonces ahí les va, amigos. Fíjense nada más la magia. Cuando nosotros tenemos una variable de tipo cuantitativa de grupos o muestras no relacionadas y son 2 grupos, tenemos 2 opciones. Si es de distribución normal, vamos a usar una T de student, que supongo que ya la han escuchado mucho. Una T de student para muestras no relacionadas. Si fueran cuantitativa de muestras relacionadas, 2 grupos, usaríamos de distribución normal, usaríamos una T de student para muestras relacionadas. Ahora, ¿qué pasaría si fuera cuantitativa de grupos no relacionados? 2 grupos de libre distribución, usaríamos una U de Man y Whitney. Una U de Man y Whitney. ¿Sale? Entonces vean cómo por aquí podemos ir viendo, ¿no? Cómo va a cambiar el tipo de análisis que vamos a hacer. Porque no es lo mismo usar una T de student que usar una prueba U. Ahora, ¿cómo vamos a analizar las variables cualitativas? Las variables cualitativas las vamos a analizar. Bueno, se van a tomar en cuenta, supongamos, como un grupo no relacionado. Porque sobre todo aquí vamos a poner como una acotación las dicotómicas. Porque recuerden que son mutuamente excluyentes. ¿Sí? Recuerden que el que es hombre, pues no es mujer. ¿Sale? Por eso son grupos no relacionados. Una muestra no relacionada de 2 grupos en una variable cualitativa dicotómica. Por ejemplo, vamos a usar la prueba de chi cuadrada, ¿no? Para grupos no relacionados. Si fueran grupos relacionados, seríamos una prueba de McNemar. Finalmente, las variables de tipo ordinales, estas las vamos a analizar como si fueran unas variables cuantitativas, de libre distribución. Le van a tocar exactamente los mismos análisis estadísticos. Entonces, se va a analizar igual que las hashtag de libre distribución, ¿no? Entonces, tendríamos que ver de nuevo si la muestra es relacionada o no relacionada para saber si usamos, por ejemplo, una U de Man y de Whitney, en el caso de que sean grupos no relacionados, o si fueran grupos relacionados de libre distribución, pues usaríamos la prueba de Wilcoxon. Y entonces, ahí está la importancia, amigos, de saber todo esto. Ahora, ¿por qué es importante saber esto, amigos? Vamos a regresarnos a la primera. Y vean, recuerden que aquí queremos identificar errores. Entonces, vamos a ver algún ejemplo. Por ejemplo aquí, número de nacidos vivos. Entonces aquí te pone número de nacidos vivos 3.6 con una desviación estándar de 2.4. Entonces aquí, el primer error es que número de nacidos vivos no es una variable cuantitativa, ¿o sí? Porque tú no pueden haber nacido 3.6 niños. O sea, eso implicaría que nacieron 3 niños. 1, 2, 3. Y nada más 0.6 del otro. O sea, nada más nacieron las piernitas del otro. Bueno, y un cachito del abdomen, ¿no? 3.6. Eso es lo que me está diciendo esta variable. Y la realidad es que no. Y luego, si aún así todavía le suman y le restan las dos desviaciones estándar, entonces sería 3.6
más menos 4.8. O sea, me darían números negativos. Por lo tanto, aquí hay dos errores. Uno, no es la medida de resumen real. Y dos, no está resumido, no tiene sus medidas de tendencia central y de dispersión no están bien ejemplificadas. Porque aquí lo correcto hubiera sido resumirlo en n y porcentajes, ¿no? O en caso de que sí fuera efectivamente una variable cuantitativa y al ser de libre distribución le hubiera tocado mediana y, como habíamos visto, rangos intercuartilares. ¿Sale? Otro ejemplo de esta misma tabla, ¿no? Aquí ya les puse uno de los errores. Vamos a ver otro así súper rápidamente. Por ejemplo, esta. Lactancia exclusiva en meses. Entonces, aquí lo que sí hicieron bien es que sí lo resumieron correctamente. Efectivamente, número de meses es, en este caso, hashtag, ¿no? Es una variable cuantitativa. Le pusieron media y desviación estándar. Pero de nuevo, ¿qué pasa? Si yo a 15.5 meses le sumo y le resto 32 meses, pues me van a salir números negativos. Y no puede que a alguien yo le haya dado menos 17 meses de lactancia. O sea, eso no es posible, ¿o sí? Entonces aquí el error es de nuevo. Es una variable de libre distribución y tiene que resumirse como mediana y rangos intercuartilares. ¿De acuerdo? Sí, ¿verdad? Espero que sí, amigos. Y así se pueden encontrar muchísimos errores en muchos artículos, amigos. Pero me van a decir, no, pero es que este es un artículo que está escrito en español y está bien chafa y yo nada más leo New England porque supremacía blanca y soy del Ku Klux Klan. Pero no, amigos, vean esto. Artículo del New England, Vean nada más que joyita del New England. Para el control intensivo de la presión arterial. Vamos a ver qué podemos encontrarle. Porque nadie es perfecto, amigos, nadie. Entonces aquí vean, edad mayor de 75 años. Si se dan cuenta, esta es una variable quali, ¿no? Una cualitativa. Y lo resumen perfectamente, ¿no? Como n y porcentaje. Perfecto. Palomita para New England. De nuevo aquí, cardiovascular disease, ¿no? Entonces lo ponen categorías clínico, subclínico y con un score de Framingham mayor de 15. Y entonces de nuevo, es una hacer variable cualitativa nominal, politónica si lo quieren decir así. Entonces lo resumen perfectamente como n y porcentajes. N y porcentajes, n y porcentajes. Y perfectamente lo hacen. ¿Sale? ¿Qué pasa aquí? Vean nada más esta parte de aquí. Te dice edad. Y edad la están tomando como una variable cuantitativa y que la están resumiendo con media, con media más menos desviaciones estándar, ¿no? Aquí está. Pero vean esto, aquí te dice entre todos, pero aquí te dice solamente en aquellos mayores de 75 años. Quiere decir que en tu curva normal, el cero absoluto sería 75 años, ¿no? No, lo está diciendo ellos nos lo están diciendo. El menor, o sea, el más chiquito de todos tiene 75 años. Tu cero absoluto es de 75 años. Y entonces, aquí nos dicen que nuestra media es de 79.8 y nuestra desviación estándar es de 3.9. Pero, ¿qué es lo que pasa aquí, amigos? Ubiquemos nuestras dos desviaciones estándar. ¿Les parece? Vamos a hacerlo un poquito más grande. Entonces, 3.9, vale. Vamos a redondearlo a 4 para hacer los cálculos más sencillos, ¿no? Y vamos a redondearlo a, pues, 80, ¿no? Para que vean que no hay truco. Entonces sería 80 menos 4 son 76. 76 menos 4 son 72. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Estamos rebasando nuestro cero absoluto. Entonces, esto de mayores de 75 años está mal. Esto no debería estar resumido así. Esto lo debieron haber resumido como mediana y rango intercuartilar. Y es el New England, para que vean y no se confíen
que por leer un artículo del New England quiere decir que está perfectamente bien hecho, ¿sale? Pero vean, si no me creen, sigamos viendo esto. Fíjense aquí, les dice, tasa de filtrado glomerular, y ven aquí, en aquellos pacientes que tienen más de 60 mililitros por minuto. Vamos a hacer de nuevo nuestro ejemplo. Ellos nos están diciendo que nuestra curva normal, nuestro cero absoluto va a ser 60, ¿sale? Nuestra media es de 81.3 y nuestra desviación estándar va a ser de 15.5. Si yo a este 81.3 le quito sus dos desviaciones estándar, serían 81 menos 15, 66. Y si a 66 le quito 15, me da 51. De nuevo aquí se equivocaron. Porque esto querría decirme que el menor de los pacientes, que supuestamente tenía 60, pues no entra en realidad, porque aquí ellos nos están diciendo que ellos esperaron que hubiera un paciente de 51 de tasa de filtrado glomerular. Entonces, nuevamente amigos, se han equivocado. ¿Y esto en qué afecta? Pues ya vimos que si hubiéramos tenido dos grupos de distribución normal, tal vez hubiéramos usado la prueba T de Student. Pero vemos que no, que en realidad tiene libre distribución, entonces le tocaba una prueba de U. ¿Y qué pasa si en este artículo usaron la prueba T? Tal vez llegaron a conclusiones que no eran del todo correctas. Finalmente, otro de los errores que cometió este artículo, por poner algunos ejemplos, es agentes antihipertensivos de número entre pacientes. Entonces aquí te dicen, se tomó 1.8 pastillas, o sea, que se tomó una pastillita entera, ¿no? Y se tomó, ¿no? 8 décimos de la otra pastillita, ¿no? O sea, típico que le dices, no, pues tómese una pastillita y media, madre. Pues no, amigos, esto no se puede hacer así. Era como el ejemplo que habíamos visto de las personas en fracciones. Esto se debió haber resumido como una variable quali con n y, perdón, es que tengo sí. Esto se debió haber resumido como n y porcentajes, que era lo correcto. Es decir, yo lo hubiera puesto así, por ejemplo, un agente antihipertensivo, 60 pacientes, porcentaje. De 2 a 4 agentes antihipertensivos, no, de 2 a 4 no. 2 agentes antihipertensivos, 100 pacientes. Y aquí su porcentaje. Y 3 o más, tantos pacientes y tanto porcentaje. Así es como lo hubieran resumido realmente, amigos, y no como lo quisieron hacer aquí. Esto de nuevo está incorrecto. Entonces, amigos, es para que se den una idea de qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo que se puede mejorar y que no les vean la cara de buenos cristianos, amigos. Espero que les haya gustado el video. Lamento si me extendí un poquito. La verdad es que ahora no hubo tanta magia de edición, por lo tanto me vieron tararear un poquito, algunas muletillas, les ofrezco una disculpa. Sin embargo, creo que solo me podía inspirar dándoles este video así. Espero que les haya gustado mucho el formato, amigos. Espero que lo hayan disfrutado. Y sin más por el momento, me despido y nos vemos en la próxima. ¡Chao!